Somos lo que consumimos. Una máxima que también mantiene vigencia en medio de la pandemia de COVID-19. Frente a la reducción de la movilidad física como consecuencia de los confinamientos que desembocan en prácticas más sedentarias, muchas personas alrededor del mundo han aumentado unos kilitos de más durante esta crisis sanitaria, ayudados también por el mayor consumo de alimentos industriales ricos en grasas saturadas, sales y azúcares. La facilidad que supone la comida rápida y barata, como una hamburguesa con papitas fritas o una pizza precongelada, frente a la obligatoriedad de cocinar varias veces al día alimentos saludables, genera un bienestar temporal que, sin embargo, afecta a la larga la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Hola, soy Juliana González y les doy la bienvenida a nuestro especial de coronavirus dedicado hoy a la relación entre la alimentación y COVID-19. Una reciente publicación científica asegura que los vegetarianos estarían mucho mejor preparados para combatir la pandemia. Echemos una mirada a las razones detrás de este estudio. Es una idea muy extendida que la alimentación resulta clave para prevenir enfermedades y que es importante llevar una dieta equilibrada con muchas frutas y verduras. Ahora, el transcurso de un cuadro de COVID-19 podría ser la prueba más reciente de que los vegetarianos gozan de mejor salud. Un nuevo estudio estadounidense publicado en el British Medical Journal analizó qué rol juega una alimentación predominantemente vegetariana en la gravedad de una infección de COVID-19. Según este estudio, las personas que siguen una dieta vegetariana tienen un 73% menos de probabilidad de sufrir síntomas graves tras ser contagiados. Se los comparó con personas que consumían pocos carbohidratos y muchas proteínas. Forma parte de un debate más amplio acerca de cómo influye la alimentación. El problema aquí es cómo confirmarlo. Lo interesante de este estudio es que se centra en personas muy expuestas al coronavirus. Eso es realmente interesante. Los voluntarios del estudio son sanitarios de Francia, Alemania, Italia, España, Estados Unidos y Reino Unido. Más de 2.000 médicos y enfermeros registraron sus comidas y si enfermaban de COVID, indicaron la gravedad de sus síntomas. Quienes siguen una dieta predominantemente vegetariana resultaron ser mucho menos propensos a enfermar de gravedad si se contagiaban, teniendo en cuenta la edad y el ejercicio que hacían. Pero lo que comemos también es un reflejo de lo que somos en un sentido más amplio. En los países occidentales, los vegetarianos suelen tener un nivel educativo alto, hábitos saludables y son en su mayoría mujeres, factores que influyen en la gravedad de una infección por COVID. Como nutricionista, creo que no es una buena idea preocuparse demasiado por la alimentación. En la mayoría de los casos, la dieta está bien si es equilibrada y no se tiende a los extremos. El riesgo de inducir a las personas a un trastorno alimentario es peor que el beneficio que se consigue. Un tema constante en la historia humana es la relación entre el estilo de vida y las enfermedades. La COVID es apenas el último capítulo. Por lo que sabemos, una alimentación saludable no garantiza la ausencia de enfermedad, pero sí ayuda a reforzar el sistema inmune. Nosotros nos vamos a México. Allí la obesidad está considerada como un grave problema de salud pública. De acuerdo con un estudio de la investigadora de mercados Ipsos, que analizó la situación alimenticia en 30 países, reveló que los mexicanos son quienes más han ganado peso durante esta pandemia. Entre las razones estarían la disminución de la actividad física, pero también el consumo de comidas abundantes o no balanceadas, un asunto que también afecta a los más jóvenes. Es muy difícil resistirse y están por todas partes. Refrescos, dulces, papas fritas, una tentación que a pesar de todo sigue persiguiendo a los niños mexicanos. Por ley en el país ya no se pueden vender cerca de las escuelas alimentos con alto contenido de azúcar, grasa y sal. Además, deben estar etiquetados como tal. Pero la pandemia de mala alimentación no da tregua a México. Pero lo que muchos papás me han dicho es que ahora qué voy a comer, porque tienen muchos sellos. Entonces ese es como su problema. Pues come algo natural, esa es la respuesta. Organízate, o sea,
como que esto ha sido un shock social o como un conflicto, porque dicen, si eso no es sano, ¿qué estuve comiendo? Pues es que es precisamente lo que necesitamos, que tú sepas que no estás comiendo sano. La pandemia no ha hecho más que agudizar el problema. Según datos de principios de junio, del total de fallecidos por coronavirus, un 45% sufría de alta presión sanguínea, un 37% tenía diabetes y un 22% sufría obesidad. El hijo de Ana María, que con 16 años pesaba 137 kilos, se contagió de COVID-19 y pasó un mes en el hospital. La mayor parte en la unidad pediátrica de cuidados intensivos. El apoyo emocional es muy importante, tanto de los padres como de los hermanos, o sea, familiarmente hablando. Nosotros apoyamos mucho a mi hijo y no sé, o sea, gracias a Dios y a los doctores que lo podemos tener aquí, porque sí fue un susto muy grande y a la vez es un tomar conciencia de qué estamos haciendo con nuestros hijos. Según un estudio de la empresa demoscópica Ipsos, realizado en 30 países, el aumento de peso promedio declarado entre los que dijeron haber ganado peso durante la pandemia fue de 6,1 kilogramos. México lideró la lista con 8,5 kilos. Problemas similares se presentan en Estados Unidos. Allí aumentaron los pacientes infantiles diagnosticados con diabetes tipo 2. De acuerdo con un grupo de científicos que analizó los datos de un hospital de Luisiana, este microcosmos podría servir como indicio de lo que sucede a lo largo del país. Entre las causas de este incremento, señalan los autores del estudio, estarían la falta de movimiento y el menor acceso a alimentos saludables durante los confinamientos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los niños negros, latinos, asiáticos, nativos americanos, nativos de Alaska e isleños del Pacífico pueden tener un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2, una enfermedad asociada a la obesidad, la mala alimentación y la falta de ejercicio. Y los precios mundiales de los alimentos aumentaron fuertemente en el mes de mayo y lo hicieron al ritmo más alto de los últimos 10 años. Estos son datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que elabora el índice de variación mensual de los precios internacionales de una canasta de productos alimentarios básicos. La subida del 4,8% del mes pasado se debió al incremento del costo del aceite vegetal, azúcar, cereales, carnes y productos lácteos. Los proveedores también se han visto afectados por la escasez de mano de obra y las interrupciones en la cadena de producción y distribución. Aunque la FAO prevé una producción mundial récord de cereales este año que podría aliviar la presión inflacionaria de los precios. Y nos vamos a Argentina. Allí la pobreza ha pasado del 35% en 2019 al 42% en 2020 por la pandemia, según datos oficiales publicados esta semana. Pero se ceba más sobre los niños y adolescentes. Afecta al 63% de ellos, según datos de UNICEF. Fundaciones, escuelas y el gobierno argentino intentan combatir este flagelo de criarse entre limitaciones. En José León Suárez, suburbio pobre de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín ha instalado una escuela secundaria técnica donde 300 alumnos aprenden oficios. En Argentina, el 63% de los niños y adolescentes vive en la pobreza. En este colegio, el 100% de los estudiantes están en riesgo, según su director. No solo por las problemáticas de alimentación, sino por las problemáticas sociales, la violencia, la entrada de droga a estos barrios. Los alumnos son hijos y nietos de desempleados y trabajadores de la economía informal. Esta escuela brinda futuro para estos chicos, brinda la posibilidad de hacer el secundario, que muchos de ellos en estos lugares no lo pueden ni empezar y muy pocos terminar. En otro municipio bonaerense, Avellaneda, la Fundación Pelota de Trapo cuenta con una casa donde viven 20 niños, un taller gráfico y una panadería donde se capacitan adolescentes. Además, la Fundación cuenta con un hogar de día, donde 220 pequeños desayunan, almuerzan
juegan y reciben atención médica y odontológica. Tienen ternura, tienen juegos, tienen todo lo que necesitan, una co-crianza con las familias que están en desempleo y casi quebradas. Lo que podemos hacer es, con el grupito que tenemos, es tratar de plantarles futuro. Ellos viven en un presente continuo, que es el de comer a mediodía, el de comer a la noche. No hay mucho más. El ministro de Defensa Social de Argentina, Daniel Arroyo, reconoce que hay 4 generaciones de niños criados en la pobreza. Para afrontar el problema, ha adoptado 3 medidas. 1,5 millones de familias reciben una tarjeta para comprar alimentos. Además, se intenta impulsar la educación inicial y la urbanización de villas de emergencia donde vive el 10% de los argentinos. Para lograr que todos arranquen de igual oportunidad tienen que ir al jardín. Punto clave en la Argentina es que todos los chicos vayan al jardín. Este año yo tengo como meta crear 800 jardines de infantes. Ya estamos en 269. La pobreza tiene que ver con no tener agua, no tener servicios básicos, no tener piso de material. Estar hacinado, no poder hacer los deberes porque no tenés en tu lugar una mesa donde hacer los deberes. Tenemos que urbanizar 400 barrios. El ministro señala que las familias pobres suelen tener más hijos y que el 50% de los jóvenes no termina la secundaria en el plazo establecido. Y cerramos con Rumania. Allí el gobierno tiene previsto poner en marcha un programa especial para atender a los más jóvenes ante los trastornos alimenticios y de salud mental causados en el contexto de la pandemia. La iniciativa se llevará a cabo en las escuelas con ayuda de autoridades y especialistas y apunta a atajar trastornos como la ansiedad, la depresión y las adicciones a las pantallas, así como también los trastornos de sueño y alimentación. Y hasta aquí nuestro especial de coronavirus. Gracias por acompañarnos.